Los padres de Narón están tan preocupados como hartos. La Xunta de Galicia se niega a asumir la gestión de las guarderías del municipio, a pesar de que el gobierno local haya anunciado en reiteradas ocasiones que solo son incapaces de mantener los centros abiertos por incapacidad económica. Mucha gente, muchos padres ya han buscado soluciones en la pública, en la privada, porque la pública, las escuelas municipales ven que no tienen otra salida, porque la negativa de la Xunta es la misma. En el aire, las plazas de 340 niños y las AMPAs han organizado una huelga de hambre solidaria a las puertas del concello. No va a quedarse una persona haciendo una huelga de hambre, sino que pues, lo que se pretende aquí es que todo el mundo, sean padres, sean amigos, sean afectados, sean vecinos, sea quien sea, pueda participar en esta huelga de hambre. Cada día pasará una persona, una familia. Esta mañana representantes de la Xunta citaron a los padres en la capital en el primer contacto directo del gobierno de Feijóo con los afectados. La respuesta, la misma. Hacernos ir a Santiago para recordarnos lo que se le ha dicho aquí al alcalde por escrito, por teléfono, pues nos parece un poco falta de respeto, llamémoslo así. En 15 días está previsto que haya un nuevo encuentro entre las AMPAs, la Xunta y el concello. Lo que tienen claro estos padres es que no se moverán hasta que no les ofrezcan una solución.